Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mira, mi nombre es Anders Conter y yo vengo a presentarles una nueva teoría económica llamada el neosocialismo. La bauticé de esa manera porque lo que busca es justicia social, es una teoría económica nueva porque pasaron muchos años desde la última, que fue Milton Friedman en el 69, con su libro Capitalismo y Libertad, cuando crea el neoliberalismo. ¿Qué es lo que dice el neoliberalismo? Mucha apertura del mercado. Bueno, hoy tenemos también las importaciones chinas. Se impone más que nada con el consenso de Washington en el año 90. ¿No? Así que bueno, no solamente es una teoría económica, sino también que es jurídica, porque tiene muchas cosas de derecho. Es nacionalista. Es la primera de la historia que es económica y jurídica. Y obviamente que es de un gran perfil nacionalista, pero es del centro. ¿Por qué del centro? Bueno, porque yo me di cuenta que después de estudiar la historia y muchas cosas, no solamente la historia, sino la historia de la economía, ¿no? La historia de otras cosas, del arte, que nadie pudo combatir al capital. Todos fracasaron. Hubo un montón de guerras, la Segunda Guerra Mundial, vos fíjate, etcétera, y nadie jamás lo pudo combatir. Incluso la marcha peronista, que dice combatiendo al capital. No, nunca tampoco lo pudo combatir. Y después fue ese gran capital el que le da el golpe en el 55. Pero bueno, yo por lo que pude ver en un documental, realmente el que le da el golpe a Perón no fue los grandes capitales, sino dice que fue la iglesia porque se enojó la iglesia. Perón sacó un decreto de divorcio express, como el que existe hoy en día, pero calcularle que pasó más o menos 50 años antes. Y bueno, lo que produjo el enojo terrible del clero y lo sacan del poder. Eso es lo que yo pude ver, al menos en un documental, que fue el motivo por el cual le dan el golpe a Perón. Pero también llegó a Inglaterra, ¿no? Porque eh, venían buques. Mi padre me contó cuando era chico, me explicó más o menos lo del golpe del 55, porque mi padre era muy peronista, y me contó que venían buques de Inglaterra. Y después acabo de ver un documental hace un par de semanas, y efectivamente había una flota británica acá en la costa del Río de la Plata, extorsionando al presidente para que se vaya, renuncie y se retire, ¿no? Entonces, bueno, yo me he dado cuenta que siempre que surgió la izquierda, como Che Guevara fue asesinado, Allende en Chile también fue asesinado en su despacho con un dictador que, según lo que pude ver en otro documental, yo miro muchos documentales, generalmente todos los días miro un documental, llamado Pinochet, donde Pinochet, según lo que dice el documental, fue instruido por la CIA y el Mossad para que den un golpe de Estado en Chile y lo asesinen. Aparte, ya se le ha ido la mano bastante. ¿Por qué? Porque hizo tres cosas brutales que se mete con la gente poderosa, la gente del capital. Le sacó las tierras a los grandes terratenientes, expulsó las mineras, pues según lo que pude ver en otro documental, siempre estuvieron manejadas por Rockefeller, lo que es minería en América Latina, ¿no? Y tal vez en Estados Unidos también. Había visto en un documental de History Channel, de Gigantes de la Industria, que están buenísimos esos documentales, donde la banca Morgan se queda con las minas de carbón y de cobre para luego hacer esta revolución industrial. Así que, porque según lo que cuentan los yanquis en esos documentales, es Morgan el verdadero presidente de Estados Unidos y Rockefeller sería como el vicepresidente, ¿no? A lo largo así de la historia, ¿no? De las décadas. Por más que pasen presidentes, los que manejaban todo eran ellos. Así que dice cosas muy fuertes ese documental y yo les recomiendo que lo miren porque realmente es bastante fuerte. Aunque estoy con la tablet que me ayuda, ¿no?
Ahora estamos haciendo la presentación del neosocialismo. Después vamos a ir al primer capítulo del neosocialismo, que es la dolarización de salarios y la cuasi convertibilidad, que ese va a ser el primer capítulo. Este es el primer capítulo de presentación solamente, ¿no? Recuerdo cuando el Papa Francisco dijo una vez: no se queden con las cosas viejas, refiriéndose a las teorías económicas o a los partidos políticos. También pueden crear cosas nuevas. Dijo, entonces, bueno, es como un apoyo a lo que yo estuve desarrollando. El neosocialismo promueve la recuperación salarial y los aumentos mediante la cuasi convertibilidad, que después la vamos a explicar bien en el próximo capítulo. Busca crear un periodo de plata dulce mediante la dolarización del salario. Y también estamos hablando de, sí, el caso que llegara al gobierno, porque además también de la teoría económica, la intención es formar un movimiento político y postularnos para la presidencia mediante lo que yo quiero hacer, que es una gran alianza nacionalista, ¿no? Con varias personas que tengo acá agendadas y las voy a invitar a realizar esta alianza, ¿no? Porque ya estamos podridos de que la Argentina cada vez está peor, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 100% de aumento salarial el primer año, excluyendo los tres poderes que ya tienen los sueldos muy altos y están muy dolarizados. La otra vez escuché por la radio que un juez está cobrando más de 20 millones en Capital Federal y un fiscal está cobrando 14, pero esto fue hace mucho tiempo, hace un año atrás más o menos. Y es mucha diferencia, mucha grieta, mucha brecha entre lo que es una jubilación mínima miserable de 400 y pico, ¿no? que por eso hay que dar un 100% de aumento repartido en 5 aumentos suaves para no generar inflación. Los sueldos están terriblemente pulverizados y ahora vamos a ver, porque si un jubilado cobra 470, vos imagínate que si el cable no tuviera el 50% de subsidio, yo cuando pago el cable y el internet estoy pagando 110 lucas de la vieja empresa de cable, ¿no? 110 lucas, pero tiene un 50% de descuento o de subsidio, que si vos se lo sacás, estás pagando 220. Sumale el paquete de fútbol, sumale el paquete de las películas, bueno, sumale las películas para adultos, yo calculo que más o menos te quedan 300 lucas. Ahora, si vos sos jubilado, pagás 300 lucas de cable, pero cobras 470, tenés que pagar la luz y el gas, que se te van 100 luquitas más, ya vas 400 y te quedan 70. Como los otros 70 pagás el impuesto inmobiliario, la casa, qué sé yo, los impuestos que tengas que pagar, ¿no? Pagás el agua, bueno, algún abono de celular, ya te quedaste sin sueldo, o sea que no podés comer, no podés comprar medicamentos, no podés vestirte, no podés tener un vehículo, no podés trasladarte, no podés ni siquiera, ni hablemos de alquilar, olvídate. Bueno, esos son los sueldos que lamentablemente nos quedaron con estos gobiernos que no les podés ni siquiera sacar un punto negativo a estos gobiernos que tuvimos ya, ponele, desde el 90 hasta la fecha, ¿no? Pero más o menos Néstor benefició un poquitito al pueblo, un poquitito, pero gobernaba para otra gente, Néstor. A mí me hundió olímpicamente, ¿no? Me sumergió en unas pérdidas multimillonarias, ¿no? Bueno, nosotros, yo como neosocialista, supongo que hay muchos que se van a hacer neosocialistas también, porque es la única teoría económica que se opone a los planes sociales. Vos fíjate que ninguno de los gobiernos, ni los congresales, bueno, ninguno de los diputados, senadores, nadie se opone a los planes sociales. Ni tampoco tiene una idea para solucionarlo. Entonces yo después cómo solucionar el tema de los planes sociales, lo voy a explicar más dentro de un año más, cuando estemos más cerca de las elecciones, ¿no? Digamos. Lo que buscamos también acá es la justicia social, con empleo y salario digno, porque un empleo mal pago es esclavitud, tampoco es libertad, ¿no? Nosotros necesitamos un sueldo más o menos digno para poder vivir. Más allá de que la Argentina tiene los precios más altos, porque acá las cosas van al triple que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pagan aduana. En Estados Unidos, una computadora, un celular, lo que sea, un auto japonés no paga impuestos, una moto japonesa no paga impuestos, entra sin pagar esos impuestos. Acá en Argentina paga la aduana, pero además tenemos un viaje muchísimo más largo, por eso un auto sale mucho más caro acá. Hay autos que valen el triple que en España o que en Francia, acá en Argentina, y lo mismo pasa con un auto que viene de Estados Unidos, pero los sueldos son 10 veces menores. ¿Te das cuenta?
Eh, la verdadera justicia social promueve el crecimiento de la economía y no la entrega de la bandera y el patrimonio nacional. También promueve los grandes artistas, la cultura nacional y las empresas de nuestro país, a diferencia, por ejemplo, del neoliberalismo que nos gobierna desde el año 90 hasta la fecha, que se ocupó de todo lo contrario, destruir la cultura y producir industria. Siguió mediante su famosa apertura de mercado, ¿no? Que le incluyó las importaciones chinas, ¿no? Dentro de lo que son la apertura de mercado, ¿no? El neosocialismo promueve un Estado completamente diferente, porque ahora tenemos un Estado corrupto e ineficiente, ¿no? Y multitudinario, también podremos decir. Entonces, lo que busca el neosocialismo es un Estado eficiente, productivo, rentable y también competitivo, algo que nunca se planteó y nunca se vio a lo largo de la historia, ¿no? Hoy tenemos 6,5 millones de empleados públicos y con esa cantidad de empleados tendremos que ser potencia. Antes de Néstor Kirchner el Estado tenía 1.600.000 más o menos, 1.200.000 en blanco y siempre el Estado tuvo entre un 30 y un 40 en negro, o sea, o por contrato o lo que sea, ¿no? Así que bueno, fíjate que desde Néstor hasta la fecha se metieron 5 millones de empleados públicos y estamos cada vez peor. Como dice uno, Néstor llenó el Estado de masones, ¿no? A partir de los 76 hasta la fecha tuvimos una destrucción perpetua del país y nos ofrecieron solamente industricidios, reducción salarial y planes sociales. Excepto un poquito Alfonsín, que justamente para mí lo bajan porque Alfonsín estaba dentro de lo que es una postura nacionalista y no quería dejar entrar los barcos privados, protegía la industria nacional. Vos fíjate que no cerró ninguna fábrica nacional, incluyendo, ¿te acordás? La fábrica de Fort Sierra, no sé, el Peugeot 505, la combi Volkswagen, pero los militares sí, cerraron la ICA, cerraron la Chrysler, cerraron los Chevy, se dejaron de fabricar, se dejó de fabricar el Torino, hicieron un desastre y encima nos dejaron endeudados hasta la manija porque era un gobierno neoliberal, ¿no? Estaba a la cabeza como ministro de Economía Martínez Dios, el apellido de la madre Martínez Dios Bullrich, no sé si sabían, pero bueno, seguramente deben ser parientes, estaban los dos metidos ahí. Vamos a ver muchísimas estadísticas económicas en todos los programas, en todos los capítulos que vamos a hacer de neosocialismo. Tanto precios de la década del 80, del 90, comparaciones salariales permanentes. Eso te va a interesar muchísimo. Y ahora te tiro algunas estadísticas más o menos que te pueden interesar, más o menos como para que veas, ¿no? En el año 2010 los K dejaron 11 millones de planes sociales ya, para que vos veas de lo que estamos hablando. Y eso que le llamaron la década ganada, ¿no? Imagínate. Recuerdo que a mí me abrieron 10 causas judiciales, me robaron los derechos de autor, me dejaron en la calle, y no solamente que me robaron los derechos de autor, sino que además no me contrataban tampoco, acá en el Instituto de la Cultura de la provincia, una mafia total porque me extorsionaron permanentemente y hasta el día de hoy nunca me pagaron nada ni me van a pagar los derechos de autor, me deben varios millones de dólares los muchachos, varios millones de dólares, porque después lo usó María Eugenia Vidal también. O sea, fueron 15 años de robo de derechos de autor en la provincia. Así que fue los espectáculos Acercarte de María Eugenia Vidal, fue una creación mía, también los robaron. Y además que me los robaron, nunca me pagaron tampoco nada de los derechos de autor. En el año 2015, cuando se fue Cristina, ya había 16 millones de planes sociales y subsidios y asignaciones familiares. O sea que de 11 pasamos a 16. Cuando se va Macri en el 19 los aumentó a 22 y cuando se fue Alberto los aumentó a 32. Y este gobierno sí, los aumentó también, pero bueno, no tengo la cifra actual. Este gobierno tiene muchas cosas bastante ocultas que no deja que la gente pueda enterarse, ¿no? Solamente en un círculo muy cerrado, ¿no? El gobierno vigente empeoró muchísimo la situación y desconozco esa cifra actual, ¿no? ¿Cómo surge la cuasi convertibilidad? Bueno, a mí se me ocurre por un temor terrible a que el gobierno dolarice la economía, como había dicho. ¿Te acordás cuando en el gobierno de Fantino Milei dijo que necesitaba, que con 10 millones de dólares que le daba no sé quién, que lo tenía en el celular, él ya podía dolarizar la economía? Cuando en realidad este gobierno está necesitando 17 millones de dólares por día para poder funcionar y lo hace en base a deudas, ¿no? Imagínate si hubieses
si este gobierno hubiese dolarizado la economía. Bien, ahora, ¿cuánto es el PBI, el Producto Bruto Interno? ¿Qué es el PBI? Es lo que produce el país en un año. ¿Cuánto produce el país en un año? Más de 600.000 millones de dólares. Vos tenés que dolarizar todo eso. Quiere decir que para dolarizar la economía tenés que tener 1 billón de dólares cómodo para tener margen para manejarte y cierta libertad. Este gobierno no genera ni $1 por año, así que imagínate que no generar $1 por año tenés que ser muy ineficiente, ¿no? Así que bueno. ¿Qué vas a dolarizar la economía? A mí me agarró mucho miedo realmente, entonces por eso me dediqué a desarrollar estas cosas. Que bueno, ya el neosocialismo lo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo en realidad, ya es de toda la vida, pero me puse así a partir del año 2001. Yo empecé a estudiar economía en el 16, mi padre era economista, bueno, estuve 10 años estudiando economía y bueno, ahora ya directamente me tiro con esto porque ya no aguanto más un país que esté como esté, ¿no? Es un desastre. Por lo tanto, queda en evidencia que mintió descaradamente a todos los argentinos por el canal de televisión, porque 10 millones se lo fuma el mediodía. Este gobierno con 10 millones de dólares no puede dolarizar la economía. Es una mentira atroz y descarada, ¿no? Y muy inocente también el conductor de televisión. Hay que tener en cuenta que tenés que tener la gallina de los huevos de oro para dolarizar la economía y no endeudarte. Y un gobierno que no puede generar ni $10 en un año jamás podría dolarizar absolutamente nada, ¿no? Siempre va a estar a pérdida y después terminás con la entrega territorial, seguramente. Ahora, dolarizando los salarios, vos podés tener una economía estable y ordenada sin perjudicar a los trabajadores y sin que la gente esté con el corazón en la boca, teniendo miedo de alguna devaluación salvaje que te pulverice el salario, ¿no? La gente por ahí no sabe, yo he hablado con gente de la calle y no sabe lo que es la pulverización salarial, no sabe lo que es una devaluación. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, si vos cobras 1.000 pesos y cobras $1.000, yo te hago un 4-1 como hizo Dualde, con esa receta trucha neoliberal británica de derecha, y te llevo, vos, si te hago un 4-1 vas a cobrar 250, vas a poder comprar $250. No compras $1.000, nunca más. Vas a cobrar $250. Vos cobrás $1.000 igual, entonces la gente piensa que no le baja el salario. Pero sí, te lo repulverizan, te lo hacen pomada. Así que bueno, ahora seguimos con otros temas. Vamos a ir resumiendo porque ya tenemos que. Ya se nos va mucho tiempo para la presentación. Como todos pudimos apreciar, este gobierno es muy entregador de la soberanía. Parece que no fuera argentino. Trabaja para otras banderas. Y parece que esta destrucción que está haciendo, tenemos más de 500.000 monotributistas que se dieron de baja, en total hay más de 2 millones de desempleados, porque cerraron casi 30.000 empresas, hay más de 2 millones de desempleados si contás incluyendo más de medio millón de monotributistas que se dieron de baja, y la otra vez ya escuché hablar por varios medios que hablan solamente de 200.000 desocupados, no son 10 veces más. Los precios aumentaron también 10 veces más, me olvidé de contarte. Mira, tenemos el gas, la luz, la telefonía, la corriente, pero ya te dije la luz, el gas, internet, el cable y los celulares. Esas 5 cosas aumentaron 10 veces de valor. Vamos, lo aumentaron 7 veces, tener la nafta, la carne, las verduras y las frutas. 7 veces. Ese es un promedio de las dos. Ahora dicen que va a aumentar el gas y la luz de vuelta, bueno, no sé. Ya se irían a 11 veces lo que subieron, pero vamos con lo que tenemos hasta ahora. 7 veces y otros 10 veces. Haces un promedio, 8,5. Los sueldos, yo en el mejor de los casos, aumentaron al doble. Ponele con toda la buena onda. Bueno, una vez subieron los sueldos. El otro subió en promedio 8,5. ¿Qué quiere decir? Que estamos 7 veces y medio peor que con el gobierno anterior, ¿no? Ya sé que suena duro, no te va a gustar, pero bueno, es la realidad. Nosotros buscamos lo opuesto a lo que está haciendo este gobierno en realidad, ¿no? Este gobierno ofrece desempleo masivo, industricidio a gran escala, destrucción de la cultura argentina, endeudamiento sin límite, trabaja para otras banderas. Hay una gran entrega de la soberanía y los recursos argentinos. Nosotros vamos por lo opuesto, justamente, mucho empleo,
tenemos que ir bajando los planes sociales hasta eliminarlo, porque no puede haber planes sociales. Ningún autor de economía habla de planes sociales, yo soy el primero. Así que, bueno, espero que les haya gustado la presentación y se prendan en los próximos capítulos de Neosocialismo, porque vemos que los gobiernos que tuvimos son demasiado malos. Tal vez se concentran en el robo personal, en otras cosas, ¿no? En otros intereses, pero no en los intereses de la patria. No puede ser que ninguno de los últimos gobiernos que tuvimos no le podemos rescatar ni siquiera un aspecto positivo, ¿no? Siempre ofrecieron lo mismo: inflación, pulverización salarial, más y más planes sociales, robo continuo sistemático al Estado, lo cual es una política descarada e inmoral, que también está abrumada por monopolios salvajes y devoradores sin control. Así que bueno, ya nos vemos en el próximo capítulo y empezamos sobre la cuasi convertibilidad. Hasta luego.